Vamos a comenzar entonces hoy el tema Ministerio del Espíritu Santo, es la parte número 5 ya, de la que estamos tocando el día de hoy. Pasamos a la introducción. Dicen que por ahí un político en campaña visitaba una ciudad y era tiempo de elecciones, así que era tiempo de promesas, como ya saben. Y este político empezó a decir: les prometo construir un gran puente sobre el río. Y de repente alguien le interrumpe al pueblo: disculpe señor, pero es que nosotros no tenemos río. Y dice: bueno, les prometo también construirles el río. Cuando hay campañas próximas a elecciones, los políticos en cualquier parte del mundo, no hablo de México, cualquier parte del mundo acostumbran dar promesas para ganar votos, promesas que luego no pueden cumplir, algunas veces porque no pensaban cumplirlas, solamente querían obtener votos, pero la mayoría de las veces no es porque no quisieran cumplirlas, sino porque se presentan imprevistos que no les permiten cumplir sus promesas. Ellos tenían la intención de cumplirlas, pero por alguna razón no las pueden cumplir. Ahorita tenemos el ejemplo de Donald Trump, que quiere construir ese muro, pero no le dan el dinero. Entonces, aunque él quiere cumplir su promesa, no la puede cumplir hasta el día de hoy. Y así otros casos como esos. Ahorita con los terremotos que ha habido, seguramente muchos de las inversiones que se pensaban hacer en otras áreas de nuestro país se van a tener que dejar pendientes para la reconstrucción de muchos lugares. Y entonces son imprevistos que no permiten a las autoridades electas cumplir lo que habían pensado hacer. El único que hace lo que Él dice que hará, ¿quién es? Dios. Solamente Él puede prometer algo y 100% cumplirlo. Allá en Isaías capítulo 46 versículos 9 al 11, aquí aparece la lectura, dice: acordaos, está hablando el Señor, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se fijan cómo dice Dios? Lo que yo quiero, eso lo hago. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El único que puede decir esto es Dios. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era ese verbo? Jesucristo. El verbo es Jesús y allí nos está diciendo Jesús es Dios. Y Jesús, como Dios, hizo también promesas. Y como es Él puede y Él cumplió sus promesas. Pero ¿qué promesas? Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 versículo 22, aquí está prometiendo algo que no ningún político puede prometer, ningún ser humano puede prometer en uso de sus facultades mentales. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Prometer morirse, pues eso todos nos vamos a morir. Pero aquí lo que Él está diciendo, que Jesús estaba diciendo, es que me voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Esa promesa, ¿quién la puede hacer y cumplirla? Jesús la hizo y la cumplió. Hace muchos años, pero muchos años, cuando estaba yo chamaco, fui a una peluquería. Ya ven que en la peluquería luego tienen revistas y
hasta a veces cuentos para niños y otras cosas. Y mientras me tocaba el turno, agarré una revista de esas que creo que ya no existen, Impacto, me parece que ya no hay, una revista, y venía un artículo que me llamó la atención y se me quedó hasta el día de hoy, donde se mencionaba acerca de un líder religioso aquí en nuestro país, en México, que él les dijo a sus seguidores que cuando él muriera no lo sepultaran ni le hicieran nada, que dejaran su cuerpo intacto porque iba a resucitar al tercer día como lo hizo Jesucristo. Resulta que este líder por fin se murió y entonces sus seguidores ahí lo pusieron en una mesa y estuvieron alrededor de él en pues el funeral que normalmente se hace, y estuvieron, pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 y el Señor nunca resucitó. Es que prometer una cosa así, pues no cualquiera lo puede hacer, pero Jesús lo prometió y él sí resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos a los que les hizo esta promesa y además dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubo más de 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero hubo otra promesa también que hizo Jesús, está en Juan 14, versículos 16 y 17, y en otra cita más que vamos a ver ahorita. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí estaba Jesús por partir ya de aquí de la tierra, pero les hice una promesa: yo voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. ¿Quién era ese consolador del que estaba hablando Jesús? El Espíritu Santo. Aquí lo dice, el Espíritu de verdad. Y en Juan 16, 7 les vuelve a repetir la promesa. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que estaba prometiendo, yo cuando me vaya de aquí, voy a decirle al Padre y Él va a enviar al Espíritu Santo, va a enviar a otro Consolador en mi lugar, ¿verdad? Esa es una promesa. Y por supuesto el Señor Jesús sabemos que cumplió esa promesa. La cumplió en aquel día de Pentecostés, 7 semanas después de su muerte y resurrección. Vino el Espíritu Santo. ¿Lo cumplió? Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera? Estas dos preguntas van a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Empecemos por la primera pregunta, la plenitud de su llegada. Bien, el gran derramamiento público del Espíritu Santo que vino en aquel día de Pentecostés y que está narrado en Hechos, lo acabamos de leer en Hechos capítulo 2, es un gran acontecimiento narrado en las Escrituras. Y es importante ese acontecimiento, no solo por los fenómenos sobrenaturales que sucedieron aquel día, sino porque marca el inicio de la iglesia de Cristo. A partir de ese momento se marca el inicio de la iglesia de Cristo y de que los discípulos fueron totalmente dotados, totalmente capacitados para construir esa iglesia de Cristo. ¿Cómo fue su venida? La Biblia nos lo narra, vamos a recordar lo que acabamos de leer, una parte de ello. Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, hay otra versión, la versión de la Biblia, el lenguaje sencillo, dice 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, esto es el día de Pentecostés, 7 semanas después, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Quiero que noten esta palabra,
estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, este pasaje, si lo vuelven a leer con cuidado, no menciona absolutamente nada que los discípulos hayan estado haciendo para recibir el Espíritu Santo. No estaban en oración, no estaban en ayuno, no estaban ofreciendo ofrendas, sacrificios, penitencias, lo que ustedes quieran, nada de nada. ¿Cómo estaban? ¿Se fijaron cómo estaban? ¿Como ustedes? ¿Estaban sentados? Estaban sentados todos juntos. Lo único que estaban haciendo, ¿saben qué era? Obedecer lo que el Señor Jesús les había dicho que hicieran. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dijo: los quiero juntitos, ¿en dónde? En Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que ellos lo único que estaban haciendo era estar esperando en el lugar donde Jesús les dijo que se quedaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Punto. ¿Verdad? Y estaban sentaditos esperando. Ellos obedecieron a Jesús y entonces vino el evento de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió? El día de Pentecostés. Pentecostés. De Penta 5, ¿verdad? Pero en realidad serían 50 días. Bueno, Pentecostés era el nombre griego para la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, una fiesta israelita, una fiesta judía. Eso se narra en varios pasajes del Antiguo Testamento. La orden de celebrar esta fiesta de las semanas viene en varias citas. Esta es una de ellas. Éxodo 34, versículos 22 y 23. La orden que recibieron el pueblo de Israel dice: también celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del fruto y la de fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Pentecostés. Había 3 celebraciones, una a continuación de la otra, una en secuencia de la otra. Primero, la Pascua. ¿Se acuerdan de lo que era la Pascua? Era ese acto en el que sacrificaban un corderito, ¿verdad? Y recordaban aquella ocasión en que habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cuando Dios les dijo: tomen un cordero, lo van a matar, la sangre del cordero la van a poner enfrente de sus puertas, se lo van a comer y van a estar listos para salir, ¿verdad? Y cuando venga el ángel que iba a herir a cada primogénito y vea la sangre en la casa, va a pasar por encima, eso quiere decir Pascua, va a pasar por encima y se va a ir a otra casa. Y donde no vea la sangre, ahí va a herir al primogénito de cada familia y de cada animal también. Bueno, esa celebración la tenían que hacer, y después de la Pascua venía una semana en que no debían comer pan leudado, o sea, era la semana de los panes sin levadura. Y después de eso venían las 7 semanas, después de los cuales es el día de Pentecostés. Son 3, vamos a decir, fiestas así continuas, una enseguidita de la otra, que por cierto nos recuerdan porque ocurrieron en esas mismas ocasiones. Ocurrieron 3 eventos relacionados con el Señor Jesucristo. En la primera de ellos ocurrió ¿qué? En la Pascua ocurrió su muerte. Luego
En la siguiente ocurrió su resurrección. Y en Pentecostés ocurrió la venida del Espíritu Santo. Hay una fiesta más. ¿Alguien se acuerda de la otra fiesta que nos falta? La de los tabernáculos. ¿Qué irá a pasar en esa fiesta? No sabemos. Algunos sospechan que sea cuando venga el Señor Jesucristo, pero no sabemos. Bien, dos fenómenos físicos ocurrieron, dos fenómenos físicos sobrenaturales ocurrieron ese día de la venida del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Uno de ellos es un estruendo, dice que venía del cielo como de un viento recio, un estruendo. Y dice la misma escritura que fue ese ruido muy fuerte el que atrajo la atención de multitud de personas que salieron de donde estaban y fueron al lugar donde estaban los discípulos para ver qué estaba ocurriendo, por qué ese ruido. Fíjense que así somos nosotros. Imagínense que están en su casa ustedes haciendo la actividad que quieran y de repente oyen ahí en la calle ¡paz! ¿Qué hace todo el mundo? Se sale, ¿verdad? De la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ya se dieron, ¿verdad? Ahí vamos al chisme. Así pasó ese día de Pentecostés. ¡Pum! Oyeron un ruido y salieron al chisme a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Fue la manera en que Dios atrajo a mucha gente para que después esa mucha gente, ¿qué creen? Se les predicó el mensaje del evangelio por el apóstol Pedro y se convirtieron a Cristo ese día, como 3,000 personas, dice. ¿Cómo la ven? Dios usó el estruendo para llamar la atención de la gente y que fueran a ver. La segunda cosa que ocurrió, además de algo que excitó el sentido del oído, ahora viene algo que excita el sentido de la vista. Vieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaban sobre cada uno de los discípulos. Así que se imaginan, oyen el ruido, van corriendo, ¿qué pasó? Y ahora ven las lenguas, ay, aquí, ¿qué está pasando? Esto está muy raro, ¿verdad? Esos dos fueron dos fenómenos físicos sobrenaturales. Pero hubo un último fenómeno que ya no es físico, que ocurre en los creyentes que estaban congregados, que estaban unánimes juntos. ¿Cuál fue? Que empezaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas. Dice un traductor de este versículo y de otro que habla de lenguas en 1 Corintios, que la palabra lenguas se refiere a idiomas humanos. Aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo, en 1 Corintios habla del don de lenguas y es la misma palabra que se utiliza. Bueno, ciertamente esas lenguas que ellos comenzaron a hablar no eran monosílabos, ni eran idiomas marcianos, ni de otro lugar. Eran idiomas humanos y además conocidos. Como si hoy dijéramos, por ejemplo, inglés, francés, alemán, japonés, chino, etcétera, etcétera, etcétera. Así. ¿Por qué lo decimos? Porque está en la Biblia. Las lenguas eran idiomas humanos conocidos. En Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11 dice, y estaban atónitos, estaban asombrados y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acuérdense que era día de la festividad de estas tres festividades continuas. La Pascua, la semana sin levadura, las 7 semanas y Pentecostés, y todo prosélito, toda persona de nacionalidad o de religión judía tenía que estar ahí en el templo en Jerusalén en esos días. Era un mandamiento. Así que había gente que venía de todas partes del mundo congregándose en ese día.
Y por eso dicen, ¿cómo es posible que les oímos hablar? Unos venían de, dice, partos, medos, por cierto, medos, por ahí la hermana leyó miedos, pero es medos, que quiere decir de la región de Media, ¿verdad? Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia. Imagínense que ahorita aquí vinieran gentes de Noruega, de Suecia, de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de China, de Japón, de Filipinas, etcétera, etcétera, y que de repente empezáramos a hablar en los idiomas de cada uno de ellos. ¿Cómo se quedaría la gente? Dice romanos y aquí residentes, tanto judíos, bueno, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. En total, si cuentas, son como 15. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que se quedaron maravillados, no podían explicar eso. Por ahí algunos dijeron, están borrachos. Sí, pero por muy borrachos que estuvieran, díganme si un borracho puede hablar en otro idioma que no estudió. Por ahí Pedro se levanta y dice, no, estos no están borrachos porque apenas son las 9 de la mañana, la hora tercera, dice. Bueno, ¿qué estaba pasando? Era el derramamiento del Espíritu Santo. Era la venida del Espíritu Santo prometida por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nótese que los discípulos no estaban haciendo esto con orgullo, no estaban haciendo esto por presumir, no estaban haciendo esto por atraer la atención sobre ellos mismos, porque dice la Escritura que lo que estaban diciendo eran maravillas de Dios, estaban contando de las maravillas de Dios, estaban exaltando ¿a quién? A Dios, no a sí mismos. Ahora, todo esto que vemos, todo esto que ocurrió en aquel día, Pedro dijo, es el cumplimiento de una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, por lo menos el cumplimiento parcial de una profecía. Está en Joel, pero aquí lo leemos en Hechos 2:16, dice, mas esto, aquí está hablando Pedro, es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, vean esta última parte, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Por eso digo, se estaba cumpliendo esta última parte de la profecía de Joel. Esta otra parte que va a ser derramado sobre toda carne se va a cumplir en el milenio. Pero aquí estaba diciendo Joel, esto está haciendo referencia a la profecía de Joel. No están borrachos, se está cumpliendo la profecía que dio el profeta Joel. Dios está derramando su Espíritu Santo sobre sus siervos y sobre sus siervas. Bien, ahora pasamos al otro punto, la necesidad de su venida, la necesidad de su venida. Bien, hemos visto que Jesús hizo una promesa, la segunda que vimos, que es que al irse Él iba a enviar al Espíritu Santo y cumplió su promesa. Pero la pregunta es, ¿por qué se necesitaba que viniera el Espíritu Santo? ¿Por qué era necesaria su venida? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, la Biblia nos da varias razones y yo quiero comentar nada más tres razones. Primero, un consolador sobrenatural. El Espíritu Santo iba a ser un consolador sobrenatural. El Evangelio de Juan nos dice las palabras que dijo Jesús cuando hizo esta promesa. Juan 14, 16 y 18, versículos 16 y 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiero que vean estas dos palabras, otro y consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 18 dice,
no os dejaré huérfanos. Jesús estaba a punto de dejar su cuerpo humano físico aquí en la tierra y se iba a ir al cielo. Pero no quería dejar, o no quería que sus discípulos se sintieran que los dejaba solos al partir él. Por eso dice, no os dejaré huérfanos. Y entonces les hace la promesa de enviar al Consolador. La palabra Consolador, o que sea traducido al español como Consolador, es la palabra en griego Parakletos. Parakletos, que significa consolador, o también uno llamado al lado para ayudar. Uno al lado llamado para ayudar. Es decir, una razón por la cual era necesaria la venida del Espíritu Santo es porque Él iba a cumplir con la necesidad de ayudarnos a nosotros, a los discípulos, a los creyentes. Iba a ser nuestro ayudador, pero no cualquier ayudador, sino un ayudador con poderes sobrenaturales, el Espíritu Santo. Por eso puse un consolador sobrenatural, un ayudador que tenía poderes sobrenaturales. Y quiero diferenciar ayudador de ayudante, ¿verdad? Hay un maestro y hay el ayudante. El maestro le dice al ayudante lo que tiene que hacer y el ayudante lo hace. Aquí no, aquí nosotros hacemos lo que nos dice el ayudador, ¿verdad? Él nos va a ayudar para hacer, nos va a capacitar para hacer las cosas que tenemos que hacer. Ese es el concepto de ayudador. Por cierto, esta palabra ayudador me recuerda una palabra equivalente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que no está en griego, hay una palabra, la palabra que se escribe eser con Z, y se pronuncia eiser. Eser es una palabra que también quiere decir ayudador. La primera vez que aparece esa palabra, ¿saben dónde es? En Génesis, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿De quién está hablando? ¿De Abraham? De Adán, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré eser, le haré ayuda idónea. Ahí viene la palabra eser. Pero la palabra eser, la mayor parte de las veces en el Antiguo Testamento se aplica a Dios como el ayudador todopoderoso del pueblo de Israel. Y así, por ejemplo, Samuel tomó una piedra y le llamó Eben Eser. ¿Se acuerdan? Que quiere decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahí está la palabra Eser, ayudador. Bueno, pues es la misma ahora, pero en Parakletos, es un ayudador, el Espíritu Santo. Por eso tenía que venir. También es importante subrayar el otro término. ¿Cuál era que les dije que se fijaran? Ya se les olvidó. Me voy a regresar. ¿Ya? No. En el texto bíblico está subrayado, son dos palabras. No, ese ya lo vimos. La otra palabra es otro. Aquí está, otro. Dice que les iba a enviar otro consolador. Jesús dijo que iba a enviar otro consolador. ¿Ok? Bien. Esa palabra otro en griego original dice alos o ayos, si lo quieren pronunciar literalmente, que quiere decir otro que es idéntico. Eso quiere decir la palabra. Entonces dijo Jesús, voy a enviarles otro que es idéntico. ¿Idéntico a quién? Pues a Él, a Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí ya de plazadita estamos viendo la Trinidad, ¿sí o no? Va a venir otro que es idéntico a mí, el Espíritu Santo. Eso quiere decir la palabra otro en griego. Alos. Es decir, iba a ser alguien que iba a ayudarles como Jesús les ayudó a sus discípulos.
¿Cuántas veces los protegió? ¿Cuántas veces les enseñó? ¿Cuántas veces les hizo señales, prodigios, maravillas? Bueno, a eso venía el Espíritu Santo, otro idéntico a Él. Bueno, otra razón, una vida sobrenatural. Número 2, una vida sobrenatural. Era necesario que el Espíritu Santo viniera porque iba a satisfacer una necesidad básica de nosotros, muy importante. ¿Cuál era esa necesidad? ¿Saben cuál? El nuevo nacimiento. Dile al de al lado, nuevo nacimiento, para que se nos quede bien grabado. Esa necesidad que teníamos era el nuevo nacimiento, porque es una necesidad. ¿Qué pasa si no comemos? Desnutrimos y luego nos morimos. Es una necesidad comer, es una necesidad dormir, es una necesidad beber líquidos, es una necesidad respirar. También es una necesidad el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Jesús, hablando con un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice lo siguiente, versículo 3 y luego me brinco al versículo 6. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es una necesidad nacer de nuevo? Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No va a entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y luego le aclara, lo que es nacido de la carne, carne es. Se refiere al nacimiento físico que todos nosotros ya pasamos. Algunos hace tantos años y otros menos años o más, no sé, ¿verdad? Ese es el nacimiento carne. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es un nacimiento que es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El primer nacimiento fue obra de nuestro papá y de nuestra mamá. Hicieron sus cositas y venimos al mundo nosotros. Pero el segundo es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Es lo que le dice Jesús a Nicodemo, pero se lo dice en otras palabras. Yo se los digo para que lo entendamos mejor. Pero aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo una verdad muy importante. Para que una persona pueda entrar al reino de Dios, necesita nacer de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. No lo va a poder ver. Así que es una necesidad importante. Y ahora, hablando de este nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17 dice, a ver, léanlo conmigo todos, está muy bonito este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas? Quiere decir que una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu Santo, esa persona cambia su manera de ser y su manera de pensar. Si es cierto que ha nacido de nuevo, cambia su manera de ser y su manera de pensar, su manera de actuar. Y ese nacimiento es obra del Espíritu, ¿quién? Santo, no es obra de los hombres. No es por el esfuerzo humano, no es decisión humana, no es que yo me propongo cambiar, yo ya no voy a ser así, voy a ser así de aquí en adelante. No, yo no me lo propongo, es el Espíritu Santo el que produce ese nuevo nacimiento en el creyente y nos hace cambiar. ¿Ok? Nosotros no lo decidimos, como decía yo hace ratito, yo no decidí nacer en cuanto a la carne. ¿O sí? ¿Quién decidió nacer de ustedes? ¿Cuántas veces los hijos le reclaman a los padres? Pues tú me trajiste al mundo, ahora a ver cómo me haces, pero me tienes que mantener, ¿verdad? Yo no te lo pedí, y si es cierto, ningún hijo le pidió a sus papás, oye, quiero que me
¿cómo se dice? Me procreé eso, no sé, ¿verdad? Yo no se lo pedí a mi papá y mamá. Ellos hicieron algo en febrero y yo nací en noviembre. Y no me pidieron permiso. Igual es el nacimiento en el Espíritu. No tenemos que hacer nosotros nada. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos produce ese nuevo nacimiento. No es que yo me propongo, de ahora en adelante voy a ser bien buena persona. No, el Espíritu Santo nos transforma. Es decir, una persona que era un ladrón ya no va a robar más, dice la Biblia. El que hurtaba no hurte más, dice Pablo en Efesios. Una persona que era un mentiroso ya no va a decir mentiras, ahora va a hablar siempre la verdad porque ha sido nacido de nuevo en el Espíritu. Una persona que era un borracho ya no se va a embriagar más porque ha nacido de nuevo. ¿Quién lo transformó? No una decisión personal, sino el Espíritu Santo le produjo ese nuevo nacimiento. Una persona que era un adúltero ya no va a cometer adulterio, le va a ser fiel a su esposa, o si es mujer va a ser fiel a su esposo. El Espíritu Santo produce ese cambio. Ese es el nuevo nacimiento, ¿ok? Y era algo muy importante porque sin él no podemos entrar al reino de Dios. ¿Qué hubiera pasado con Pablo, el apóstol Pablo, si no hubiera nacido de nuevo? ¿Qué hubiera sido del apóstol Pablo? Hubiera seguido siendo Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, perdido y condenado. ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo si no hubiera nacido de nuevo? Zaqueo, el de la Biblia, con Z. Hubiera seguido un hombre con S, ¿verdad? Ladrón, corrupto, que se robaba de los impuestos. ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiéramos nacido de nuevo? Espero que sea cierto eso. ¿Estaríamos viviendo en qué? En la carne y estaríamos condenados a ir al infierno el día que muramos. Pero gracias a Dios por el nuevo nacimiento que nos ha cambiado. ¿Es cierto así? ¿Es cierto? ¿Puedes decir yo he nacido de nuevo? Ojalá que sí. Si no, no puedes entrar al reino de Dios. No puedes. Así que por eso era importante una vida sobrenatural. El Espíritu Santo vino a darnos esa vida sobrenatural, ese nuevo nacimiento. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo. Y por último, un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural. Miren, Jesús había dado una orden a sus discípulos que no era nada sencilla. ¿Cuál era esa orden? Antes de partir, les dio una orden muy importante que no se nos debe olvidar a nadie. Mateo 28, 19. Vamos a leerla para que la recordemos. Se conoce con el nombre de la Gran Comisión. No está completo, falta nada más. El versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está fácil? Si me dijeran, id y haced discípulos a los de mi colonia, bueno, a los de mi manzana, está difícil. Y si dice a todas las naciones, pues está requete contra difícil, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos se repite esta orden de una manera un poco diferente. Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En lugar de decir id a ser discípulos, dice predicad el evangelio a toda criatura. No estaba fácil esta orden que les dio Jesús, y menos para ellos. Ellos tenían dos problemas, o puede que más, realmente más, pero yo quiero mencionar dos nada más. Dos problemas por los cuales les iba a ser muy difícil cumplir esta orden que Jesús les dio. ¿A qué se dedicaba la mayoría de ellos? ¿Qué eran? Ingenieros, doctores, arquitectos. ¿Qué eran? Pescadores.
pescadores. ¿Tenían educación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrían ido a la universidad? La Biblia dice que no. Ellos no habían ido a la escuela griega en aquellos entonces, ¿verdad? De los griegos muy famosos, para aprender de filosofía, letras, para aprender de cómo, como los sofistas, cómo convencer a una persona, cómo rebatirle sus argumentos y ganar una discusión. Nada de eso. No tenían conocimientos de ciencia avanzados, nada. Ese es un problema. Ellos no tenían una alta preparación académica. Miren este texto en Hechos 4, versículo 13, cuando Pedro se para a predicar en una ocasión, miren lo que dice Pedro y Juan. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras y del vulgo, eran de la plebe, hermano, del pueblo, sin letras. ¿Qué quiere decir? No habían estudiado, quizá apenas la primaria, diríamos el día de hoy. Entonces, personas como esas, ¿cómo se iban a parar hacia al frente de una multitud y empezarles a hablar y predicar si no sabían apenas leer y escribir? ¿Verdad que es difícil? Pero aquí se han parado hermanos a predicar, hermanos que apenas y cursaron unos pocos años de escuela. ¿Cómo es posible eso? Y en otros lugares. Y alguien puede decir: yo no puedo predicar a Cristo porque yo ni he ido a la escuela, yo ni sé ni nada. Así estaban los apóstoles. No habían ido a la escuela y sin embargo Jesús les dijo: ustedes van a ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo ven? Así que no tenemos nadie pretexto para decir: yo no fui a la escuela, no sé, que ni me van a preguntar y no sé cómo decirles, no importa, tú predica el evangelio a la manera que tú puedas y sepas, predica la palabra de Dios. Bueno, tenían ese problema, no tenían una alta preparación, y había otro problema también: el mensaje. El mensaje era una locura. Era una locura lo que iban a predicar. Pablo dice acerca de este asunto, 1 Corintios 1, versículos 18 y versículo 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje del evangelio es un mensaje ilógico, irracional, es una locura. ¿Por qué es una locura? Cuando Pablo se paró ahí en el Areópago en Grecia y empezó a predicar, le dijeron: estás loco, y lo dejaron hablando solo. ¿Por qué? Es un mensaje de locura porque miren, todos los pueblos de la tierra, incluyendo los judíos, para ganar el favor de Dios, el perdón de Dios y la salvación, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que hacer sacrificios a Dios, tenían que sacrificar a Dios ofrendas, ofrecérselas, ¿verdad? Y hacer buenas obras, portarse bien, etcétera. Como también en muchas religiones del día de hoy se enseña: tú tienes que portarte bien, hacer muy buenas obras, tienes que hacer ofrendas, tienes que hacer esto, lo otro, aquello, para así a ver si agradas a Dios y te perdona tus pecados y vas al cielo. Eso es lo que tenían la opinión de todos los pueblos de la tierra. Pero la predicación del evangelio es una locura porque dice todo lo contrario. No es el hombre el que tiene que hacer sacrificios y hacer buenas obras para agradar a Dios y que le perdone. Es Dios el que hizo la buena obra de enviar a su Hijo a ser sacrificado por nuestros pecados. Y eso es una locura. En lugar de que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos para que Dios nos perdone, es Él el que vino y sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿No es locura? La gente de aquel tiempo decían: uy, qué Dios tan débil tienes, qué debilucho, qué poca autoestima tiene tu Dios, que en lugar de que tú le ofrezcas a Él, es Él que se ofrece a ti. Qué barbaridad, no, hombre. ¿Ya me explico por qué es una locura? Es una tontería.
¿Cómo iban a hacer para convencer a la gente que creyera un mensaje que era de locos? Para decir, Dios es todopoderoso, es grande, todo, pero ¿saben qué? Ese Dios, en lugar de que yo le ofrezca a Él y yo me porte y haga muy buenas obras para ganármelo, es Él el que hizo una buena obra. Mandó a su Hijo a morir por mis pecados. ¡Ja! No, hombre, tu Dios murió en la cruz. ¡Buh! Pues, ¿qué diosecito tienes tan debilucho? Es una locura. ¿Cómo iban a creer un mensaje tan loco? Pues ¿saben cómo lo iban a creer? ¿Cómo los iban a convencer? De ninguna manera los iban a convencer. De ninguna manera iban a convencer a los hombres pecadores de que creyeran el mensaje del Evangelio. Si volvemos a leer Marcos 16, 15, ¿qué dice? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Id y ¿qué? No, ese es en Mateo 28. En Marcos 16 dice, id y ¿qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. Otra vez, repítanlo porque ya se les olvidó. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús no les dijo, id y convenced a toda criatura. Les dijo, ustedes prediquen. De convencerlos se va a encargar el Espíritu Santo. Amén. Nuestra obligación no es convencer a la gente que crea el mensaje del Evangelio. Nuestra obligación es predicarles el Evangelio y es el Espíritu Santo el que los va a convencer, no nosotros. ¿Se entiende? Por eso era necesario ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para convencer al pecador que creyera el mensaje del Evangelio. Nosotros nomás lo tenemos que decir a las personas. Y yo no lo voy a convencer ni me voy a esforzar por convencerlo. Es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. Jesús no dijo, id y convenced del evangelio a toda criatura. Dijo, id y predicad. Punto. Y es el Espíritu Santo. Por eso les dijo esta orden. Por eso necesitaban y necesitamos al Espíritu Santo. En Hechos 1:8 les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese poder, ¿para qué iba a ser? Para testificar. Una vez que recibieran el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo el que iba a convencer cuando ellos testificaran. Pero si no testificamos, ¿cómo va a convencer el Espíritu Santo? ¿Ya? Entonces, necesitaban el poder que iban a recibir por medio del Espíritu Santo para testificar, y el Espíritu Santo iba a convencer al pecador para que reconociera su pecado, se arrepintiera y buscara el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen yo creo en Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados? ¿Y quién los convenció de creer esa locura? El Espíritu Santo. Bueno, ese es el poder sobrenatural. Vamos a la conclusión. Podemos tener un conocimiento profundo de una doctrina muy sana, ¿sí? Y podemos mostrar cierto grado de voluntad y capacidad para servir al Señor, pero hasta que no confiamos en el Espíritu Santo para su sabiduría y poder, todas nuestras actividades son ineficaces. Sin el Espíritu Santo, nuestras actividades, lo que hagamos, todas las cosas que quieran hacer, serían ineficaces. Sin Él, sin el Espíritu Santo, somos como un auto nuevo del modelo todo equipado, así como los que vende el hermano Ulises. ¿Dónde está el hermano Ulises por ahí? No lo veo. Salió, viene llegando el hermano Luis. En los automóviles, hermano, hay un modelo que llaman el más baratito, ¿cómo se dice? El austero, ¿verdad? Luego sigue el semiequipado y luego el equipado, el que trae todas las cosas, ¿verdad? Bueno, pues somos como un modelo de auto, el todo equipado, con una carrocería bien bonita, bien brillante, pero sin motor. Así somos sin el Espíritu Santo.
Puede parecer bueno, pero ciertamente no va a funcionar el carro. Así nosotros no vamos a funcionar sin el Espíritu Santo. Termino con este texto, Marcos 13, versículo 11. Para cuando alguien vaya a testificar, dice: no os preocupéis, a ver, léanlo conmigo. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace algunos años, estaba en una iglesia y había un culto evangelístico y predicó un hermano bien mal. Una predicación así, sin ton y son, así por acá, brincándose por allá, bla, 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 bla. Yo dije, este hermano, ¿cómo? Y cuando termina, hace la invitación y todos los invitados levantan las manos y pasan al frente aceptando a Cristo. ¿Y ahora qué? Con esa predicación yo no me hubiera convertido. Yo pensé para mis adentros. Pero es que no es el hermano, no es el predicador, es el Espíritu Santo el que convence, y hasta el más mal predicador, así como yo, lo utiliza Dios para salvar a las personas. ¿Cómo ven? Así que no te preocupes, dice, de lo que vas a hablar, no sois vosotros, es el Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué escucharon estas personas que quedaron convencidas de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Amén.